O tratar de recordarle a Dios la promesa que Él le había dado, ¿no? Señor, pero tú dijiste que en Isaac me ibas a dar descendencia, ¿cómo me lo vas a pedir que lo mate? Por favor, ¿qué es lo que te pasa? O de repente pudo creer que era Satanás. No, si Dios me había dado a mi hijo para que tenga descendencia, me lo está pidiendo que lo mate. No, Satanás, fuera de aquí, Satanás. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Pero hoy quiero hablarte entonces de una ofrenda que no es común. Es una ofrenda de acción de gracias, una ofrenda de sacrificio que el Señor nos ha llevado cada año. Repite conmigo, cada año. La verdad, yo estaba haciendo el PPT de la enseñanza de ahora y quise poner fotos acá y yo tenía a Delia vestida de oveja. De verdad, la tenía vestida de oveja. Tenía a Elizabeth vestida de paloma, acá estaba al costado. Tenía a tu pastor vestido de Noé con faldita, y así. Entonces yo dije, ya había comenzado a ponerlo, ¿verdad? Está Pablo Gamarra aquí presente. Tú fuiste serpiente, ¿no? Dios mío, Señor. Pero ya Dios te liberó, gracias a Dios. Pero eran fotos que tenía ahí y dije, no, al final nos podemos distraer por las fotos, reírnos por las fotos. Pero hoy es un día en el que tenemos que pensar en Jesús, ¿verdad? Y no quería que nos distraigamos de eso, ¿verdad? Pero era entonces desde los tiempos que comenzamos, esas fotos que yo les menciono en el Instituto Columbia, que comenzamos a reunirnos allí, el Señor nos guió. Y tengo una foto cuando recibíamos ofrenda, donde estaba, y esa les voy a dar de repente la otra semana, donde estaba Greti. Salió en el video, sí. Y estábamos recibiendo la ofrenda en una gorra porque no teníamos, ni siquiera teníamos canastas. Así que no hay canasta. Pásame tu gorra. Y agarramos la gorra y recibimos las ofrendas. Y realmente Dios ha sido fiel desde el inicio y nos ha guiado desde el inicio. Y lo hemos presentado cada año. Pero una ofrenda de acción de gracias, una ofrenda de sacrificio, va a hablar de tus prioridades. ¿Amén? Dios es primero, ¿correcto? Una ofrenda como esta va a hablar de tu nivel de confianza, de tu nivel de fe en Dios. Va a hablar de tu nivel de comunión. Repite conmigo, comunión. De tu nivel de comunión, porque tenemos que hablar con Dios, preguntarle a Dios, escuchar a Dios y venir a presentarle lo que Él bien nos ha dicho que hagamos. Amén. Así que nos habla de nuestro nivel de comunión, habla también de tu dominio propio. Repite conmigo, dominio propio. Porque a veces lo que pida el Señor no será lógico, ¿correcto? No será lógico. Y lo hemos visto en la palabra de Dios muchas veces. Y también va a hablar de tu nivel de generosidad, de cómo está tu corazón. Y en la Biblia entonces hay muchos ejemplos de este tipo de ofrendas, pero quise tocar uno en particular y es la ofrenda de sacrificio que dio Abraham, que Dios le pidió a Abraham. Y está en Génesis el capítulo 22, del 1 en adelante. Dice aquí: pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham. A Abraham le dijo, ¿no? Aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó: toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó la leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Al tercer día Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Oremos. Padre, te damos gracias una vez más por este día y oramos para que nos hables al corazón. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú toques nuestra vida mientras se expone tu palabra y oramos ser transformados por tu presencia en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que vamos a hablar de esta ofrenda tan especial,
una ofrenda de sacrificio que le pidió Dios a Abraham que la entregara. Algo así como hemos estado orando y hemos estado hablando durante las semanas anteriores. Prepara tu ofrenda para el día de acción de gracias. Porque la ofrenda, esta ofrenda de sacrificio, esta ofrenda, primer punto, es que prueba tu corazón. Prueba tu corazón. Ahí dice, pasado cierto tiempo Dios puso a prueba. ¿Cómo lo puso? A prueba, lo puso a prueba. Una prueba pasa cuando tú has estudiado algo y de pronto te toman examen, te toman la prueba, ¿verdad? Pero algunos de nosotros no pasamos la prueba. Algunos de nosotros no pasamos por la... Dios nos está enseñando algunas cosas y cuando viene la prueba, decimos, no tengo plata, no me va a alcanzar, tengo que pagar el fin de año, tengo que hacer esto, tengo que... No me va a alcanzar para el regalito, no me va a alcanzar para... No puedo dar ofrenda de acción de gracias. Es una prueba, repite conmigo, prueba. Hebreos capítulo 11, mira lo que dice. Por la fe Abraham, quien había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder. ¿Qué tiene? Poder. Dice, hasta para resucitar a los muertos, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Ahora, pasado cierto tiempo, comienza aquí. Ese cierto tiempo es algo que pasó para Abraham, en donde el Señor le enseñó. Repite conmigo, enseñó. ¿Dios nos ha enseñado este año o no? Dios nos ha venido enseñando vez tras vez, y a veces ha sido dolorosa, ¿verdad? La enseñanza. Como a veces ha sido muy alegre la enseñanza. Pero pasó cierto tiempo en la vida de Abraham, donde Dios le había prometido que iba a tener un hijo. Y que de él iba a salir una descendencia impresionante. Y a pesar de esa promesa, luego vino el hijo, ¿verdad? Y él había visto la fidelidad de Dios. Él había visto que para Dios no había nada imposible. Dios, desde que Abraham sale, dice la Biblia por primera vez, y Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela al lugar donde yo te mostraré. Desde el primer día que Dios le dice eso a Abraham, Abraham salió y no sabía a dónde iba a ir, porque Dios le advirtió, le dijo, sal a la tierra que yo te mostraré en un futuro. Así que él tuvo que dejar a toda su familia y salir de allí por la fe, y caminó hasta que Dios le volvió a hablar. ¿Correcto? Repite conmigo, hablar. Entonces, Abraham había pasado cierto tiempo en el que Dios le había enseñado a caminar con él, correcto. Hubo un tiempo en que hubo hambruna en la tierra, y dice que Abraham salió corriendo con su esposa y dijo, vámonos a la tierra de Egipto. Y mientras estaba yendo a la tierra de Egipto, le dijo a su esposa, mira Sara, vas a tener que decir que eres mi hermana, porque como eres tan hermosa, de repente el rey quiere estar contigo o alguien, y me van a matar a mí por estar contigo, así que mejor dices que eres mi hermana. Así que defendía su pellejo a Abraham, ¿correcto? Y Abraham no necesariamente era perfecto en todas las cosas. Y nosotros vemos entonces ese cierto tiempo en el que Dios le enseñó. Porque cuando el rey de Egipto quiso estar con su esposa de Abraham, Dios le dio un sueño al rey de Egipto y le dijo, no toques a esa mujer porque es esposa de Abraham. Lo llamó a Abraham y le dijo, ¿cómo es posible que me hayas mentido? Casi estoy con tu esposa y me hubieras traído una maldición a todo mi pueblo. Abraham vio que Dios era fiel, que Dios cuidaba de nosotros, amén. Pero que Dios también nos da enseñanzas. Así que Abraham vio cómo Dios era fiel. Abraham iba creciendo su fe vez tras vez, salía de su tierra, de su familia. Hubo hambre en la tierra, pero quiso resolver las cosas a su manera. Pero Dios le enseñó que era a la manera de él, amén. Así que Dios fue enseñándole a Abraham, hasta que un día Abraham ya había crecido en su fe y Dios le dice y le da la prueba. Así como las enseñanzas que les dije hace un momento. Ahora viene la prueba, Abraham. Dame lo que más amas. Dame lo que más valoras. Oh Señor. Estaba hablando con mi hijo y le decía,
hijo, es el día de acción de gracias. Y entonces le dije a mi hijo, vamos a tu cuarto, dime qué es lo que más te gusta de aquí. ¿Te gustaría darlo de ofrenda al Señor? Mi hijo está aprendiendo a dar lo que él valora. Amén. Así que pasado este cierto tiempo, Dios le comienza a enseñar y lo prueba. Cuando yo crecí en los caminos del Señor, me acuerdo que en la iglesia había una ofrenda que era la ofrenda memorial. Repite conmigo, memorial. Esa ofrenda, así como la ofrenda de acción de gracias, era esas ofrendas de las cuales Dios tiene memoria de ellas. Si tú vas a Génesis, te vas a dar cuenta cómo Dios dice de que fueron a presentar, ¿verdad? Los dos hermanos, Caín y Abel, sus ofrendas, pero uno de ellos presentó lo mejor que tenía y el otro presentó una ofrenda común. ¿Correcto? Entonces, lo que sucedió fue que Dios se agradó de la ofrenda que hizo Abel, pero no fue lo mismo con Caín. Y la historia es de que Caín mató a su hermano Abel por envidia, ¿verdad? Ahora, nosotros vemos desde el Génesis que Dios prueba el corazón. Amén. Así que en ese momento yo recuerdo que en esas ofrendas memoriales Dios probaba mi corazón y algunas veces no pasé la prueba, te diré. Algunas veces cuando yo tenía mis 17, 18 años estaba no va a alcanzar. Y parecía que tenía hueco porque en realidad literalmente no alcanzaba. ¿Sabes por qué no alcanzaba? Porque no estaba dispuesto a dar. No estaba dispuesto a dar como Dios me estaba diciendo y me estaba enseñando. Así que esa fue mi experiencia. Proverbios 11 dice: unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan, otros retienen indebidamente sus bienes y acaban en la miseria. Si tú has entrado al reino de Dios, bienvenido al reino de Dios, ¿correcto? Si tú has venido al reino de Dios, en este reino las cosas están como de cabeza. No es igual que el reino de este mundo. Jesús lo dijo: yo no soy de este mundo. Cuando oró en Juan 17, oró al Padre y dijo: yo, Señor, voy a ti, pero ellos se van a quedar en el mundo. Entonces siempre el Señor hacía esa diferencia. En el reino de Dios, si tú quieres liderar, dice la Biblia que tienes que ser el que más sirva. Amén. Este reino, las cosas están de cabeza. El que quiera ser mayor entre ustedes, sea el que más sirva a todos, dice el Señor. En este reino, si tú quieres tener, no tienes que retener, como enseña este mundo. Quieres tener más y más y ser rico, entonces junta. El Señor nos ha dicho en su palabra vez tras vez, personas que decían: tengo tanto dinero, voy a descansar, le voy a decir a mi alma: descansa, tienes muchos bienes ya. Y entraba el Señor a decir: hey, esta noche vienen a pedir tu alma, eres un necio, y todo lo que has acumulado, ¿de quién va a ser? ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Verdad? Entonces el Señor constantemente enseña que si tú retienes, viene esa pobreza. ¿Qué? No, pero eso no me ha enseñado mi economista, pastor. No, es que si has entrado en el reino de Dios, si el Señor te ha salvado, si has entregado tu vida a Dios, tienes que aprender cómo se hacen las cosas en el reino de Dios. Amén. En el área financiera, en el reino de Dios, nosotros debemos distinguirnos por nuestra generosidad. Debemos distinguirnos por nuestra adoración a Dios con nuestras ofrendas. Al final, ni siquiera es nuestro, porque el día que te entregaste a Cristo, todo es de Dios. Amén. Así que piensa, eres solo un mayordomo. Repite conmigo: mayordomo. Mayordomo, el mayordomo es solo un administrador de las cosas de Dios. Así que si Dios te dice algo, ese es el dueño de las cosas. Amén. Así que Dios te va a pedir, a veces te prueba el corazón, porque a veces te pide cosas ilógicas. A la viuda, ¿se acuerdan en esta semana pasada que predicó el pastor Carlos? O sea, le pidió algo raro, o sea, a Elías le dijo: ándate a esta ciudad, porque he dicho a una viuda que te sustente. En la época de Eliseo, sabía de que las viudas no tenían plata. Era algo ilógico.
Y Dios dice que le había dicho a la viuda, le había dado órdenes, ¿se acuerdan? Esta viuda, entonces, cuando viene el profeta y le dice, dame pan a mí primero, ella le dice, no, pero por favor, no, ¿cómo te voy a dar? Si yo solamente tengo este poquito de harina y solo lo iba a cocer, estaba recogiendo leña para hacer mi pancito y comer con mi hijo y dejarnos morir. Sí, está bien, haz tu pancito, pero dámelo a mí primero. Así le dijo Eliseo. Era una cosa ilógica, repite conmigo, ilógico. Ilógico. Entonces no es lógico, se supone que estás en pobreza, ¿cómo te va a pedir Dios? Y esas cosas no puede entender la gente que no tiene a Dios, que no conoce a Dios. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia nos enseña un principio de la siembra y la cosecha. Cuando tú siembras, tú cosecharás. Esa mujer sembró. Y Dios, dice la Biblia, que nunca escaseó el aceite ni la harina. Amén. Nunca. Pero a veces por retener, yo me imagino si esa mujer hubiera retenido su aceite, hubiera retenido su harina, se hubiera muerto ella y su hijo, como ella dijo. Pero ella fue probada, porque ella le dijo a Eliseo, no, pero tú sabes, no tengo nada. Puedes haber reclamado a Dios, preguntando, no, pero ¿por qué me pides esto, Señor? Por favor, ¿por qué? Sí, te estoy pidiendo. Y de acuerdo a tu reacción, como la viuda, ok, te voy a dar primero a ti el pan. Entonces el aceite no va a escasear en tu casa, ¿correcto? ¿Se entendió? Así vamos a ser probados. Lo primero entonces es que prueba el corazón. Así que el día de hoy, ¿verdad? Separamos esta ofrenda especial y tu corazón va a ser probado. Si has venido por primera vez también a Vida por Vida, ten la libertad. Repite conmigo, libertad. Ten libertad, escucha la enseñanza. Si Dios habla a tu corazón, ten libertad, por favor, de preparar esa ofrenda también y de entregársela según el Señor te haya hablado. Lo segundo es las ofrendas de sacrificio, las ofrendas como de acción de gracias el día de hoy son por obediencia. Les dije hace un momento eso. Génesis 22 dice, versículo 2, y Dios ordenó. ¿Qué dijo? Dios ordenó. Dios sugirió. Dios pidió por favorcito. Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes, y al que tanto amas, y ve a la región de Moriah. Una vez allí, ofrécelo en holocausto en el monte que yo te indicaré. Correcto. Ahora, no sé si has visto a tu hijo cuando le pides algo. Cuando yo estaba viviendo en la casa de mis padres y me pedían limpiar el baño. Para mí limpiar el baño ha sido la prueba de mi vida. Nunca me ha gustado limpiar el baño, pero a mí me tocó, yo no sé por qué Dios se empeñó en que yo, a través de mi madre, ¿no? Vaya a limpiar el baño. ¿Pero por qué no, Rolando? ¿Pero por qué no, Marco? ¿Pero por qué no? Vaya. ¿Cuántos se han quedado en su lugar cuando les han mandado a hacer algo? Y después cuando vas a hacer, lo vas a hacer. Casi cochino dejas el baño. Pero sí lo limpié, sí lo limpié. ¿No les ha pasado? ¿A alguno les ha pasado? A mí nomás. Uy, Dios mío, qué obedientes. La obediencia, ¿verdad? La obediencia que se demora no es obediencia. No queremos que tú limpies el baño cuando se te da la gana. Hijos, ¿cuántos hijos dicen amén? ¿Cuántos hijos dicen amén? No queremos que lo hagas cuando a ti se te da la gana, sino cuando te lo están diciendo tus padres. ¿Por qué? Porque aunque no lo creas, eso prepara tu corazón. Abraham, Dios le dijo esto y dice, lo voy a leer, ahí está, toma a tu hijo Isaac, el único que tienes y al que tanto amas. Versículo 3, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. O sea, sacrifícame a tu hijo. Ok, ven para acá, vamos.
Dios le había enseñado, ¿se acuerdan? Después de cierto tiempo, ese cierto tiempo le había enseñado a Abraham que es mejor obedecer a Dios. Amén. Ya para ese tiempo, Abraham ya no estaba discutiendo con Dios. Correcto. Dios ya le había enseñado que si salía de su tierra y su parentela, le iba a ir bien. Que si iba a haber hambruna, a pesar de que él iba a tener sus estrategias raras, le iba a ir bien, Dios lo iba a proteger. Esta vez me va a ir bien de todas maneras si lo obedezco a Dios. Amén. Entonces eso es muy, pero muy importante. Ahora, la obediencia que se demora no es obediencia, la obediencia también es resultado de la comunión. Así como cuando nosotros escuchamos a nuestros padres, cuando nos dicen limpia esto, haz esto, tiene tu cama, haz aquello, o tienes responsabilidades y las haces, de la misma manera tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, esto habla de la comunión que tú tengas con Dios. Amén. Algunos me dicen, ¿cómo escucha la voz de Dios usted? Los años anteriores he tenido personas que han venido y me han dicho, pastor, no he presentado nada porque Dios no me ha dicho nada. O sea, perdóname, papá, eres duro de corazón. O sea, no es que Dios no diga. Dios está hablando constantemente. El que no está escuchando constantemente eres tú. Porque tenemos que preparar nuestro corazón. Tenemos que aprender a identificar la voz de Dios. Amén. Amén. Y usted puede estar hablando a través de mí. Así que aprende a identificar la voz de Dios. Es una determinación del corazón. ¿Ok? No solo porque el ángel Gabriel vino y te dijo, mira, tienes que separar tanto. No es así. Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios en tu interior. ¿Ok? Así que Abraham pudo discutir con Dios, pero ya no lo hizo. O tratar de recordarle a Dios la promesa que él le había dado, ¿no? Señor, pero tú dijiste que en Isaac me ibas a dar descendencia, ¿cómo me lo vas a pedir que lo mate? Por favor, ¿qué es lo que te pasa? O de repente pudo creer que era Satanás. No, si Dios me había dado a mi hijo para que tenga descendencia, me lo está pidiendo que lo mate. No, Satanás, fuera de aquí, Satanás. Pudo haber pensado lo que sea, pero él había, después de cierto tiempo, aprendido a escuchar a Dios. Así son estas ofrendas. ¿Tienes comunión con Dios? ¿Escuchas a Dios? ¿Has dispuesto tu corazón para un momento como este? Y lo último, una ofrenda de sacrificio, una ofrenda como la de acción de gracias, te bendice a ti, pero también bendice a los demás. Mira lo que dice. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Recuerda, Abraham, cuando Dios le manda a ofrecer en sacrificio a Isaac, Abraham no sabía en qué monte tenía que dar el sacrificio. Léelo. Eso es bien chistoso. La locura es que desde el inicio, desde que le dijo sal de tu tierra y tu parentela, le dijo al lugar que te mostraré. Ya había entrenado el corazón de Abraham para tener fe y caminar por fe. Amén. Así que ahora le decía, ven a ofrecer a tu hijo Isaac. No solo eso era lo difícil, sino que lo difícil era seguir escuchando la voz de Dios mientras voy por el camino para saber en qué monte voy a ofrecer a mi hijo. Así que una ofrenda de sacrificio tiene un constante caminar con Dios, escuchar a Dios. Les enseñó a sus criados. ¿Qué les enseñó a sus criados? Les dijo, imagínate, ¿dónde va a ser la ofrenda señor Abraham? No sé. Dios va a dar la ofrenda. Si tú lees esto, dice que le preguntan los criados. Y él dice, Dios proveerá la ofrenda, decía Abraham. De su boca salía fe. Dios va a proveer. Inclusive hubo un dicho, en el monte del Señor, el Señor proveerá. ¿What? Está en la Biblia. No me crees, ¿dónde está? En el monte del Señor Dios proveerá. Ay, Señor,
Génesis 22:14. Anda hasta la conclusión, por favor, ahí atrás. Donde dice conclusión. Plin. A este sitio Abraham le puso el nombre, ¿qué cosa? El Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en el monte del Señor será provisto lo necesario. ¿Cómo es esto? Días como hoy, la iglesia del Señor se convierte en ese monte. El monte donde tú vas a ofrecer a Dios tu ofrenda. En ese monte, por obediencia, Abraham trajo a su hijo para sacrificarlo. Y antes de sacrificarlo, ustedes saben la historia, Dios le dijo: no lo sacrifiques, ya me has demostrado que me amas. Y dice que alzó los ojos a Abraham y vio a un corderito enredado entre unas matas ahí de árbol. Dios había provisto la ofrenda. Amén. Pero es en el monte de Dios, es en el lugar de la prueba, es el lugar donde vamos a ofrecer al Señor. Yo no sé si tú tienes problemas económicos, si pasarás la prueba o no. Si piensas que tus problemas económicos son más importantes que la voz de Dios que te ha dicho: presenta esta ofrenda. El Señor sabe, como les dije la semana pasada, que en esta casa, en esta iglesia, no andamos pidiendo ofrenda. A cada rato, ven, vamos a comprar esto, vamos a hacer aquello. O sea, no tenemos la teología de la prosperidad, etcétera, etcétera. No es eso. Pero esto es una verdad que está en la palabra de Dios. El que siembra cosecha. Amén. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.